Domingo 24 de enero. Estamos por terminar el primer mes de este año. Amén. Te voy a invitar, iglesia, a que abras tu Biblia en el libro de Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 28. Hemos estado hablando de que es tiempo de romper barreras, de expandirnos para vivir esa vida sin límites, dentro de los límites de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos dijo: yo deseo, hijo o hija, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud de acuerdo a cómo prospere nuestra alma? También el Señor Jesús dijo: yo he venido para darles vida y vida abundante. Para ustedes, ¿qué es vida abundante? ¿Será que una persona que no tiene salud puede gozar de una vida abundante? ¿Será que una persona que está endeudada puede decir: yo tengo una vida plena, feliz? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Vamos a Romanos capítulo 8. Si tú te das cuenta en tu Biblia, les voy a pedir que si hay alguien que nos visita y no tiene Biblia, levante su mano, un servidor le va a hacer llegar ahí donde tú estás, va a poner una Biblia en tus manos para que tú veas que cuando nosotros hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Creemos en esta casa que la Biblia es la palabra de Dios, es la voluntad perfecta que Dios se la reveló al hombre a través de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Este capítulo dice: viviendo como. ¿Están aquí? Viviendo en el Espíritu, dice el título del capítulo, ¿verdad? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? En el Espíritu, ¿ok? Porque versículo 1, vamos a leerlo primero. Ahora pues, dice el Señor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos de ustedes saben que estas palabras son espíritu y son vida? ¿Sí? Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. ¿Ok? Entonces, por eso Dios está diciendo que vivamos en el Espíritu, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú y yo vamos al versículo 28, hay un subtítulo en esta parte del capítulo que dice: más que vencedores. Mira cómo nos quiere el Señor, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas personas aquí pueden decir: yo amo a Dios? Amén. Pero ¿cómo podemos conocer una persona que ama a Dios? El árbol se conoce por sus frutos. Una persona que ama a Dios es aquella persona que le busca y hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Ok, entonces dice aquí: y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien. No, bueno, es para ver si están aquí conmigo y no se me distraigan. Dice: todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Hijos, tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios en esta tierra. Amén. No venimos aquí por casualidad o por accidente. Venimos aquí porque Dios planeó que tú estuvieras en este tiempo, en esta generación, para cumplir un propósito. Amén. Pero la única manera de encontrar nuestro propósito es en Dios. Amén. Entonces, vamos a leer también Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios 2, 9. Si ustedes llegan primero, espérenme un momentito. Bueno, ¿ya lo tienen todos? Ok. ¿Por qué es necesario que tú y yo nos esforcemos por vivir la vida que agrada a Dios? Porque vale la pena, hijos, vale la pena. Amén. Dice el versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, son las que el Señor tiene o las que Dios ha preparado para los que le aman. Oye, aquí hay una situación que tú y yo deberemos de prestar mucha atención, porque mucha gente cree merecer el cielo o las bendiciones de Dios. Pero aquí hay una condición que el Señor nos está diciendo, que si Él tiene cosas preparadas, cosas que no podríamos explicar con nuestras palabras, porque está diciendo cosas que ojo no vio, que nunca jamás han sido vistas, y cosas que jamás hemos escuchado. Dice que Dios las ha preparado ¿para quiénes? Yo puedo decir que son cosas sobrenaturales, cosas inexplicables, ¿verdad? Que Dios las ha preparado para cierto tipo de personas. Y aquí el Señor nos está hablando claramente que es para los que le aman. Yo siempre he puesto el ejemplo de un matrimonio, ¿verdad? Una pareja. ¿Te imaginas el varón, la mujer y los hijos? Y el esposo viene y le dice, te amo, mi vida, pero nunca le trae el dinero que la mujer necesita, ¿verdad? Para comer, para vestirse, para darle a los hijos, ¿verdad? Y se va el hombre, se gasta el dinero, se lo toma todo con los amigos y luego regresa y le dice, te amo. Yo te pregunto, ¿verdaderamente ama? Y dice la palabra de Dios que quien no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. ¿Sabías que la naturaleza de Dios es amor? Y la Biblia lo dice que Dios es ¿qué? Amor. Y estamos viendo que Dios quiere que vivamos una vida en el Espíritu, que seamos más que vencedores y que todas las cosas ayudan a bien, pero aquellos que de acuerdo al propósito de Dios son llamados. Dios está a la puerta del corazón a través de Jesús, de toda persona, y dice que está tocando la puerta. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, abre la puerta, vendré a Él, tendré comunión con Él y Él conmigo. Quiere decir que todos los días Dios está haciendo una invitación al ser humano para que venga a su presencia. ¿Cuántos saben que nosotros salimos de Dios? Amén. ¿Quién nos prestó la vida? Dios. Nosotros los seres humanos polvo somos y al polvo volveremos. Dicen por ahí que ahí ya se acaba todo. No, Dios sopló aliento de vida en el cuerpo de Adán. ¿Cuántos saben eso? Amén. Cuando el Señor diseñó el cuerpo de Abraham, lo hizo de Adán, ya lo cambié a Abraham, lo hizo del polvo de la tierra. Y Dios preparó un cadáver, un cuerpo inerte. Pero si tú vas al Génesis, dice la palabra de Dios que Él sopló ¿qué? Aliento de vida. Y entonces el hombre fue un ser viviente. Amén. Porque tenía el aliento de Dios. Y Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Por causa de la desobediencia, vemos que el hombre peca, ¿verdad? Y pierde la condición original en la que Dios lo había puesto. Y hay una ley, mi hijo. ¿Sí? Y la ley es que el alma que pecare, esa morirá. Adán lo sabía. Eva lo sabía. Pero aún así, no obedecieron a Dios y pagaron las consecuencias. Y tenemos a una humanidad, ¿verdad?, destinada a la muerte. Pero aparece el Hijo del Hombre que vino a darnos vida y vida ¿qué? En abundancia. ¿Cómo es esto? Nosotros podemos vivir una vida ilimitada dentro de los límites de Dios. Si la persona escudriñara las Escrituras a como nos demanda el Señor, porque hay una instrucción de parte de Dios para todos. No nada más para los pastores, los sacerdotes, no, mijos, es para todos. Escudriñad las Escrituras porque en ellas encontramos ¿qué? La vida eterna. ¿Cuántos quieren una vida eterna? Ay, pastor, ¿usted cómo predica de vida eterna si Pedro murió, Juan murió, Pablo murió? Yo te voy a decir algo. Jesús cuando se iba, después de haber resucitado, habló con los discípulos y les dijo, les conviene que yo me vaya para que yo envíe al Espíritu Santo. Dios en Jesús vivía en un cuerpo limitado, ¿sí? Te tengo que hablar de esto para entrar de lleno al tema, ¿sí? Entonces, Jesús no podía estar en todo lugar al mismo tiempo.
Pero la presencia de Dios hoy está al alcance de nosotros. El Espíritu Santo ya fue derramado, vino en el Pentecostés, ¿verdad? Y tú puedes hablar con Dios hoy, eso es orar. Orar es un diálogo con Dios. Entonces, cuando ya los discípulos estaban tristes porque Jesús les dijo que ya se iba, le dijo, ¿saben qué? Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis, ¿verdad? Vimos a un Jesucristo que resucitó al tercer día, 40 días estuvo predicando acerca del reino de Dios, ¿verdad? Y diciéndole a los discípulos, vayan y hagan discípulos. ¿Sabes qué es un discípulo? Una persona que está dispuesta a aprender las enseñanzas del maestro. Desgraciadamente hoy no hay muchos discípulos de Jesús. Hay muchos seguidores, simpatizantes del evangelio, pero no gente comprometida con el evangelio, ¿sí? Y cuando hablamos del evangelio, hablamos de la palabra de Dios. Y la palabra, ¿sabías tú que se hizo carne? Los que han leído Juan, dice la palabra de Dios que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Él es la vida misma. Dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas y por Él subsisten. Dale gracias a Dios que tú tienes vida el día de hoy, pero desgraciadamente mucha gente que tiene vida el día de hoy no sabe para qué Dios se la está prestando. Amén. Y están dejando que el tiempo pase. Y la Biblia dice que el hombre tiene un límite de edad. Dice que el límite de nuestra edad son 70 y a lo más robusto 80. Claro, tú dirás, pastora, hay gente que vive, yo tengo a mi abuelito, tiene 104 años y no padece ninguna enfermedad y ve sin lentes. Bendito Dios. Pero ya no se puede mover como un jovencito. Los años llegan a pesar, ¿verdad? Ya no tiene la misma movilidad que cuando tenía 20, 40 años, ¿verdad? Y vemos que la vida del hombre se consume. Dice la Biblia que somos como la flor, el día de ayer muy hermosa, pero al día siguiente, ¿qué pasa? Se comienza a marchitar. Pero dice el Señor que tú y yo estamos llamados a vivir una vida en el Espíritu, porque el Espíritu que Dios puso en nosotros es un Espíritu que nos fue dado sin medida. O sea que el poder de Dios, el Espíritu de Dios que habitó en Cristo Jesús, que lo resucitó de entre los muertos, vive en nosotros, si lo recibimos. Porque Juan 3:16 dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta, ¿quieres tener la vida eterna? ¿Te das cuenta? Por eso dice la palabra que todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que de acuerdo al propósito de Dios son llamados. Amén. Entonces, con esta breve introducción, vamos a entrar al tema. El día de hoy, miren, ¿se acuerdan que hemos estado hablando? Ha sido una secuencia en cuanto a pensamiento de lo que Dios ha estado hablando a nuestra vida, de que es tiempo de romper barreras y extendernos para vivir una vida sin límites, obviamente dentro de los límites de Dios. ¿Cuántos saben que Dios le dio mandamientos al hombre? Yo quiero leer, vamos rapidito a Deuteronomio 28. Yo creo que aquí capítulo de la Biblia es un capítulo muy amado por esta casa, el tabernáculo. Todo hijo de esta casa tiene que saberse de memoria Deuteronomio 28 y 29. Amén. Fíjate lo que dice bendiciones de la obediencia. Bendiciones de la obediencia. Porque aquí van a haber puros hijos que aman a Dios, no de labios solamente. Porque el Señor dijo de su pueblo Israel, ¿se acuerdan de aquel Israel que salió de Egipto, que anduvo vagando 40 años en el desierto? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así hay muchos esposos o esposas que aman nada más ¿de qué? De labios, ¿verdad? Pero el Señor quiere hechos, no palabras. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Si el esposo es infiel, es desobligado, no provee, no direcciona, porque el hombre tiene una función,
Por eso es bueno que escudriñemos la palabra, porque no venimos a vivir, a ver la vida de paso y la vida loca, al estilo Ricky Martin, ¿verdad? O a vivir la vida de Celia Cruz, un carnaval, donde se le da vuelo a la hilacha, se desenfrena la carne, ¿verdad? Y a satisfacer los apetitos de la carne. No. Entonces, Deuteronomio 28 dice bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyes, ¿cómo? Pues entonces no te duermas hoy, ¿verdad? Y no te distraigas. El enemigo siempre de nuestras almas es que van a decir, de repente hay gente que dice, ay, es que ustedes ahí en la iglesia mencionan al diablo. Hijo, si es que es real. Donde ves un divorcio, ahí metió la cola el diablo. Donde ves hijos en rebelión, ahí está el diablo. Donde ves drogadicción, donde ves prostitución, esa es la obra del enemigo de nuestras almas. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Lo dice la Biblia, no te enojes conmigo. No digan, ay, es que en esa iglesia como que te meten miedo. Pues te quisiéramos meter miedo para que creas la realidad de la palabra de Dios. Porque todo lo que vemos y existe va a pasar, mas la palabra no va a pasar. Continuamos leyendo Deuteronomio 28 que dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner, ¿qué? Por obra. No quiere decir que me recites los mandamientos. Porque hay mucha gente que hasta te dice, a ver, recítame los 10 mandamientos en el orden, y se lo sabe. Yo les pregunto, ¿los obedeces? No importa que me digas el último al principio, pero la idea es que los pongamos por obra. En Dios no se trata de ser religioso, se trata de ser verdaderamente un hijo de Dios. Amén. Porque religioso cualquiera, hasta ¿sabías que el diablo es religioso? Es bien religioso. Él no tiene problema con que tú tengas una religión. ¿De qué te sirve la religión? La religión es la escalera que el hombre se inventó para llegar a Dios. Pero siempre les he dicho, la idea de Dios para llegar al hombre fue Jesucristo, una persona que vino a enseñarnos el camino de vuelta al Padre. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Obviamente, si yo quiero escuchar una verdad, yo voy a ir a Cristo. Y el verbo se hizo carne, quiere decir que la palabra escrita es Jesucristo mismo. No está entre nosotros en esta generación físicamente, pero derramó su espíritu sobre toda carne, y el espíritu de Dios te va a guiar a la verdad y a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a hacer un rezo de mi oración, repetir y repetir. Yo cuando quiera orar y recibir revelación de la voluntad de Dios el Padre, voy a ir a arrodillarme delante de la presencia de Dios y decirle, Espíritu Santo, revélame aquello que yo no conozco, que mi mente no puede entender, y esa revelación va a venir directamente a tu espíritu, porque el espíritu de Dios se comunica con el espíritu del hombre. Amén. Pero para eso tiene que haber un reconocimiento de la persona de Dios. Por eso para Jesús fue tan importante lo que los discípulos decían de él. Y un día le preguntó a Pedro, Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Mira, el chisme de allá afuera es que dicen que tú eres un profeta, que eres Juan el Bautista, que eres un maestro. Bueno, ese es el chisme de allá afuera. No me interesa lo que digan los de afuera, pero te pregunté para ver qué tú sabías acerca del chisme. Pero como tú has tenido una relación conmigo, yo quiero saber para ti quién yo soy. Y ahí vemos la grandísima revelación que el Padre mismo le había dado a Pedro, que dijo, yo me imagino, ese momento es algo tremendo, y Pedro ha de haber mirado a los ojos de nuestro amado Señor Jesucristo y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta agradó a Dios, no porque lo adulara, sino porque era la realidad de su persona. Y le dijo, Pedro, eres bienaventurado por tener ese conocimiento verdadero, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de la mentira, de la religión de allá afuera, cualquiera que sea.
Bueno, ¿y ustedes qué religión son? Ninguna, mijo. Somos estudiantes de la palabra de Dios. Creemos, ¿verdad?, en un Dios trino, no un Dios de tres cabezas. Dios manifestado en tres personas, Dios el Padre, a quien nadie le ha visto, pero se manifestó en la persona de Jesucristo. Jesucristo vino a revelar al Padre. Jesús decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quiero ir al Padre, voy detrás de Jesús, pero para ir y que Jesús se revele a nosotros, tenemos que creer en la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. ¿Y saben qué dijo el Señor del Espíritu Santo? Que no nos dejaría, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos quieren vivir esa vida plena en Dios, abundante, cuando tú puedas ver el poder de Dios en acción, restaurando tu vida, tu matrimonio, tu familia, liberándote del vicio, del alcoholismo, del adulterio? Amén. Porque hay galardones, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Tú se las platicas allá afuera a alguien, eso no es verdad, que te lavaron el cerebro. Dice Pedro cuando Jesús le estaba lavando los pies, porque le dijo, ay no Señor, yo lo tengo que hacer a ti. Le dice, Pedro, si yo no lo hago, no vas a tener parte conmigo en el reino. Pues báñame todo, le dice. O sea, no nada más me lave el cerebro, lávame todo. Pues qué bueno que nos lavó el cerebro el Señor, hijos, de toda la inmundicia y contaminación de pecado que teníamos antes. Nos desarraigó los malos pensamientos y la contaminación, porque este mundo está plagado de mentira, de inmoralidad. Amén. Y el Señor viene por una iglesia preparada, sin mancha y sin arruga, porque el cielo es un lugar preparado para personas preparadas. ¿En dónde me inscribo? En la escuela del Espíritu Santo, donde vas a escudriñar todos los días las sagradas escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna. Te digo eso, yo la quiero para mí, y la quiero para mi familia, y la anhelo para ustedes también. Amén. Pero esto es voluntario, es por una decisión personal, y te aseguro que el día que tomes esa decisión de hacer a Jesucristo el Señor de tu vida, no solamente el salvavidas, porque muchas veces cuando está en el problema, Señor, sálvame, Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y nos ayuda. Pero cuando yo te digo de Señor, quiere decir que la persona que manda en tu vida, Señor, ya no voy a hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor. Por eso es necesario, por eso yo le digo siempre a los hijos de esta casa, miren, lean las bendiciones de la obediencia. ¿Quieres tener una vida abundante, estar pleno, feliz, bendecido, bienaventurado? Cuando el Señor le dijo bienaventurado a Pedro, ¿sí? Y bienaventurado es más que bendecido, 3 veces feliz, porque tenía un conocimiento que no lo podía adquirir en una universidad. Y con esto no quiere decir que la universidad no sirva. En la universidad se preparan profesionales es una educación secular, te preparan para la vida, para que tengas un trabajo, para que te formes profesionalmente hablando. ¿Ok? ¿Eso es malo? No es malo. Necesitamos maestros, necesitamos médicos, necesitamos licenciados cuando te metes en un problema. O el juez para cuando te cases por lo civil. ¿Me explico? Pero dice la Biblia, ¿sí?, que no trabajes nada más para lo que perece, sino para lo que a vida eterna permanece. Mucha gente se prepara en lo secular, pero nunca se prepara en lo espiritual. Y nuestro espíritu es eterno. Este cuerpo que tú ves, dentro de poco, si Cristo tarda en venir, ¿verdad? No creo que tenga 200 años y yo siga predicando aquí. No. Dijo el Señor, polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo, cuando tú partas con el Señor, tu alma depende, ¿verdad? ¿Cuántos vieron Ghost, el fantasma del amor? Pues no está muy lejos de la realidad, mijo. Lo que acontece en esa película, ¿verdad? Supuestamente el alma de la persona que hizo cosas malas, vienen los demonios y se lo llevan. Yo siento que la persona que se sometió a Dios, a su voluntad, le buscó en ese momento también es algo. Pastor, ¿a dónde lo dice en la palabra? El Señor asegura la salvación en la palabra.
Y dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo iba ya a ascender a los cielos, vinieron los ángeles por él, mis hijos. Y aguardando la tumba de Jesús, cuando ya había resucitado, porque como el Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente, sabía que iban a llegar las mujeres a ungir el cuerpo. No lo habían hecho el sábado porque era el día del reposo, pero el domingo estaban tempranito, a temprana hora de la mañana. Y le dice el ángel, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y vive hoy, hijos, y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo para que tú y yo le conozcamos. Amén. Así que, qué hermosa bendición el poder congregarnos un día como hoy, ¿verdad? Que recordamos que un domingo como hoy Jesucristo resucitó para darnos esa vida abundante. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue en vano. Adquirió muchos beneficios. El poder de la cruz lo llamamos. ¿Por qué? ¿Había un poder en la cruz? No, en el sacrificio de Cristo en ese lugar. La sangre que Él derramó. Porque su cuerpo fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice la Biblia que nosotros le vimos como herido de Dios y abatido. Tú ves una persona que se está desangrando, golpeada, lastimada, al menos que sea muy morbosa, pero no es algo agradable ver. Y Jesucristo, ahí en la cruz, era una masa sanguinolenta, hijos. Estaba deformado. Quiere decir que mucha gente volteó el rostro. La Biblia es clara, lo dice. Y hacían como que no lo vieron. Porque no había parecer ni hermosura. Claro, estaba cargando toda la basura de la humanidad, que es el pecado, ¿verdad? Bebió una copa que no quería beber, pero estoy seguro que cuando la estaba bebiendo, estaba viendo el rostro de cada uno de nosotros ahí. La bebo por Alicia, la bebo por Fátima, la bebo por Eddie, la bebo por José, la bebo por Iliana, dice, porque quiero que ellos sean salvos para que donde yo esté, ellos un día también estén. Para que entonces esas cosas que sus ojos no han visto, ni sus oídos han escuchado, dice el Señor, esas son las que yo te tengo preparados, hijas. Amén. Entonces, no los dejo solos, pero me voy a preparar lugar. ¿Cuántos consideran que ya su lugar está preparado allá? Amén. Ok. Pero mientras hay un propósito de vida que cumplir aquí. Por eso Dios te llama a vivir una vida ilimitada, pero nunca la vas a poder vivir en tus propias fuerzas, jamás. El hombre padece de insatisfacción. Mucha gente piensa, si yo tuviera a la mujer de 90, 60, 90 o al Christian Levy, si es mujer, sería feliz. Pues te aseguro que ni Christian Levy ni la mujer de 90, 60, 90 sin Cristo son felices. Porque el único que puede satisfacer y llenar el vacío que hay en nosotros es Jesucristo. Amén. Entonces, es necesario que vayamos a Él. Entonces, si tú lees Deuteronomio 28, hay una gran lista de bendiciones. Dice que si obedecemos los mandamientos que Él nos prescribe, hoy también Jehová tu Dios dice, te exaltará sobre todas las naciones, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás ¿en dónde? En la ciudad, en el campo, en el fruto de tu vientre. Tus hijos no serán hijos para la perdición, serán hijos que le estén sirviendo a Dios, que caminen en el temor de Dios, ¿verdad? Y dice, voy a saltarme, 7 dice, Jehová derrotará ¿a quiénes? A tus enemigos que se levantaren contra ti. Me voy al 8, Jehová te enviará su bendición. ¿Por qué no los estás leyendo todos? No me daría tiempo. Ya lo puedes leer tú más detenidamente, ¿sí? Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, si obedeces. Entonces, si no eres pueblo santo suyo, porque no estás obedeciendo, ¿de quién eres? No hay término medio. Si ese poder tuviera el ser humano de quitar el purgatorio, ¿por qué no quita el infierno? No tenemos ese poder. El único poder que recibimos de parte de Dios lo tenemos para cumplir sus mandamientos, hijos.
Amén. Ok, y para que en su nombre echemos fuera demonios, sanemos enfermos, ¿verdad? Y restauremos vidas en el nombre que es sobre todo nombre. Nombre que le fue dado al unigénito Hijo de Dios. Nombre ante el cual dice la palabra, se dobla toda rodilla. En los cielos se escucha el nombre de Jesús, se doblan las rodillas. El diablo escucha el nombre de Jesús y dobla rodillas. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero hay mucha gente en la tierra que no quiere doblar rodillas. Pero yo quiero decirte que hasta el ateo más ateo, porque habrá un día que vamos a comparecer delante del tribunal de Dios para dar cuenta de todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno, sea malo. Y ese día donde dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra, que es la que nos va a juzgar, ahí vamos a estar todos. ¿Cómo? Por ahí mencionaba un teólogo que a lo mejor es un juicio, ¿verdad? Donde estaremos suspendidos del aire. ¿Cómo es eso? Lee la Biblia. Pídale al Espíritu revelación, ¿verdad? Y entonces, ¿para dónde corres? Antes te escondías, pero ¿a dónde me iré de su espíritu? ¿A dónde huiré de su presencia? Él lo hizo todo y Él lo llena todo, mis hijos. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Allá donde digas, nadie me vio, me salí con la mía. Ajá, eso creemos. Yo alguna vez así pensé, también. Pero qué bueno es Dios que tiene misericordia. Amén. Ok. ¿Todavía están aquí? ¿Cuántos quieren vivir esa vida abundante, ilimitada, dentro de los límites de Dios? Porque aquí pone límites el Señor. Si oyes atentamente, si prestas atención, ¿verdad? Y si pones por obra. Y si, esos son mis límites, hijo. Porque si no, no te aseguro ningún compromiso contigo. Porque Dios se compromete con los que se comprometen. En otras palabras, Dios honra a los que le honran. ¿Estamos aquí? Miren, hay situaciones, Dios, ahora obviamente nosotros queremos vivir esa vida ilimitada en Dios, ¿verdad? Y hay situaciones límite en nuestra vida que prueban los límites de una persona. ¿Has visto una persona discapacitada? Yo el otro día veía por internet a una muchacha discapacitada. Ella nació sin brazos, pero entró a un restaurante y ¿sabes cómo podía comer? Hice el intento y no lo intenté. No me llega para empezar, ¿verdad? Pero ella por su situación se vio forzada, ¿sí?, a hacer algo que tú y yo, como estamos completos, no nos vemos en la necesidad de hacerlo. A muchos de nosotros se nos dificultaría escribir con los pies, ¿sí o no? ¿O cuántos aquí escriben con los pies? Díganme. Bendito Dios, porque están sanos, están completos. Pero hay muchas situaciones que van a venir a nuestras vidas que nos van a forzar, ¿verdad? Por eso dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántos se acuerdan del pueblo cuando sale de Israel, de Egipto, perdón, el pueblo de Israel iba camino hacia las promesas de Dios, ¿verdad? ¿Cuál era la promesa de Dios? La tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, así lo describe la Escritura. Era una tierra próspera, pero en el camino Dios lo que intentaba era sacarle esa mentalidad de esclavitud al pueblo de Israel, un pueblo que fue renegado para dejarse procesar con Dios. Vieron el poder de Dios actuando a su favor y en el camino, cuando ya tenían una necesidad, empezaban con la queja y con la murmuración, ¿verdad? Yo sé que aquí nadie así, ¿verdad? Y en ese proceso le impidieron a Dios, ¿verdad?, que Él hiciera por ellos lo que Él planeaba hacerles. Nosotros, si leemos las Escrituras, dice que Dios tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Yo escuchando personas que pues ya es la voluntad de Dios que ellos te hacían la desgracia, nunca. Porque entonces con esas palabras estamos invalidando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos saben que sobre la humanidad pesaba una maldición? De que con el sudor de tu frente, le dijo a Adán, ¿ibas a qué? A trabajar. Y la tierra no te iba a devolver su fuerza.
Iba a producir abrojos y espinas, ¿lo saben? Y cuando Cristo, ¿sí?, le es puesta esa corona de espinas, estaba rompiendo esa maldición. Por eso dice la palabra que Él se hizo maldición, ¿sí? Él se hizo un ser maldito para que nosotros fuésemos, ¿qué? Bendecidos. Amén. Él estaba revirtiendo ahí toda la maldición y ahora te garantiza a ti, si obedeces, si prestas atención, si guardas en tu corazón su palabra y la pones por obra, te está garantizando bendiciones. Amén. Ok. Y apenas no salgo de la primera hoja. Ok. Entonces, yo les decía, en el caso de este pueblo, ¿verdad? Llegó a una situación límite, porque de repente ellos habían escapado de la ciudad de Egipto, ¿verdad? Pero como que al faraón se le volvió, los dejé ir. Ya de haber dicho, y me mataron a mi hijo, y no es que se los hubieran matado los judíos, pero por causa de su dureza, Dios había mandado juicio sobre la casa de Egipto, ¿verdad? Y todo primogénito había fallecido. ¿Se imaginan la ira, el dolor, ¿sí?, con el que Faraón y todo su ejército persiguieron al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel llegó a una situación límite, hijos. Por acá viene el ejército y acá está el Mar Rojo. Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiésemos muerto allá. Y yo creo que también ellos pusieron en una situación límite a Moisés. Dios, ¿ahora qué hago? Mira este pueblo, Señor. Y tú dijiste, es lo que tú y yo debemos de decirle al Señor. Tu palabra dice. Y está la respuesta de Dios. Y le dice, ¿para qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Le dice, extiende tu vara, y es cuando vemos el milagro de que el Mar Rojo se abre. Ok, con esto ¿qué te quiero decir, hijos? Ya Dios nos dio el potencial a nosotros para cumplir su palabra. Mucha gente dice, es que eso de ser cristiano es tan difícil. Pues no está tan difícil. Dice el Señor, cerca de ti está la palabra, ¿dónde? En nuestra boca está el poder de la vida. El problema es que siempre hablamos muerte. Y dice el Señor, el pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. ¿Cuántos saben que la fe viene por el oír, pero no oír tonterías? El problema es que la gente dedica más tiempo a escuchar tonterías que a llenarse del conocimiento de Dios. ¿Sabes qué es lo que pide el Señor? Por eso los discípulos pasaron por un proceso de 3 años donde ellos cambiaron su mentalidad. Vamos a ir, te quiero poner un ejemplo. Si me lo permites en un momento. Te quiero llevar a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Te quiero leer una historia de un personaje muy conocido, muy popular en la Escritura, ¿Vero? ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos han leído la curación del cojo? ¡Ay, y cómo nos gusta leer, ¿verdad? De los milagros que los apóstoles hicieron. Pero aquí hay más que el relato de un acontecimiento. Hay algo que el Señor quiere que tú recibas en tu espíritu el día de hoy. Y dice así, yo voy a leer, ¿ya llegaste? Es la curación de un cojo, Hechos capítulo 3. Pedro y Juan. Yo te pregunto, ¿quiénes eran Pedro y Juan? Discípulos de Jesús, hombres del vulgo, eran pescadores, ¿verdad? Personas como tú y como yo que tenían un trabajo secular. Me imagino que ellos eran muy buenos en lo que hacían. Eran buenos pescando, ¿verdad? Y un día Jesús les llama y les dice, síganme, que yo los haré pescadores de hombres. Les habló en un lenguaje para que ellos entendieran a qué se dedicaban ellos, a pescar peces. ¿Qué han de haber dicho? Pescadores de hombres.
¿Para qué quiero pescar un hombre? ¿Verdad? Pónganse en el lugar de ellos el día de hoy, pero nos vamos a enfocar en la persona de Pedro. Pedro y Juan subían juntos al cine, a la hora al templo. Y no eran gente que desperdiciara el tiempo. Ya para entonces, ya Jesús no estaba con ellos, ya los había procesado y eran personas que ya tenían su enfoque, ¿verdad? No en perder el tiempo, sino en prepararse para la asignación que Dios le había confiado. Jesús, antes de irse, le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Amén. ¿Pero qué fue lo que les enseñó Jesús? ¿Qué les enseñaría? Miren, repito, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese el pobre, ¿qué? Limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. ¿Cómo has escuchado que te pide limosna un pordiosero? Una limonita por el amor de Dios. Una limonita por el amor de Dios. Pues aquí dice que les rogaba, no que les dijo una vez. Oiga, no sean así, déjeme. Yo me imagino, vamos a trasladarnos, ¿verdad? A ese lugar y en ese tiempo. Y dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Lo que tenía el hombre era un problema de enfoque. Ponía la mirada en las personas para depender y suplir su necesidad, como hoy día mucha gente. Él tenía una necesidad por causa de una discapacidad, ¿verdad? Porque estaba postrado, no podía trabajar. No sabemos hasta qué grado la discapacidad. Dice que estaba postrado, quiere decir que no se podía parar. Tullido, dicen por ahí. Bueno, pero él le dijo: ¿sabes qué? Míranos, porque ellos eran las personas que podían darle una solución al problema que esa persona tenía. Entonces, él estuvo atento, esperando de recibir de ellos monedita. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro. Yo no creo que Pedro en sí no haya tenido dinero. Lo que pasa es que para Pedro lo más importante no era ni la plata ni el oro, ¿sí? Pero lo que tengo te doy. ¿Qué es más importante en tu vida que la plata y el oro? Que el Espíritu Santo habite ¿dónde? En ti. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros, quiere decir sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Es un espíritu que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, dice la Biblia, pero está entre nosotros. Ese Espíritu Santo es el que nos va a guiar a la verdad y a la justicia de Dios. Amén. Y nos va a llevar a conocer a Dios. ¿Ok? Me quedé en el, ayúdenme. 6, ¿verdad? ¿En el nombre de quién? De San Antonio de Padua. ¿De María? ¿Qué Biblia tienen, pues? ¿De la Virgen del Carmen? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Así que túmbame cualquier cosa que tengas en medio de Dios y en medio tuyo. Amén. Entonces, la honra y la gloria siempre se la lleva Dios en Jesucristo. Y le dice: levántate y anda. Es la palabra que el día de hoy te dice: ¿cuál es la necesidad, hijo? Tienes un problema de enfoque, ¿sí? Te has entretenido en el problema y en la necesidad y has tratado de resolverlo a tu manera y de depender de la gente.
Pero yo quiero decirte que la esperanza de la humanidad no está en el gobierno, no está en el banco, no está en los bienes, está en Cristo. Amén. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Ni el Chapo es feliz con todo lo que tiene. Ni el Slim, ni ninguno de ellos. Tienen una fantasía de lo que es la vida. Una fantasía. Se fueron tras el engaño de las riquezas. ¿Sabes qué te va a hacer plenamente feliz? ¿Y cuándo vas a ser plenamente bendecido? Cuando reconozcas a Jesucristo, ¿verdad? Como el Señor de tu vida. Y Pedro lo aprendió. Este hombre, oye, si leemos más atrás, negó a Jesús. Es más, después que lo negó, se pegó una deprimida. ¿Y sabes qué hizo? Volvió a lo cotidiano. Después de caminar con Jesús, Jesús va para allá, voy para allá. Resucitó a Lázaro. Oh, resucitó a Lázaro. Le duraba el gozo poco. ¿Sí? Al ratito ven morir a Jesús. Lo ven resucitar y vuelven a pescar. ¿Verdad? Hasta que Jesús le sale al encuentro. Lo pudo haber hecho con Judas, nada más que Judas no le dio tiempo a Jesús. Ese se corrió y se colgó. Porque Dios no condena a nadie. Él dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo a través de mí. Entonces vemos a un Pedro que allá andaba pescando otra vez. Y le dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Se le aparece Jesús. No hemos pescado nada. Y allí estaba y empieza Jesús a hablarle, lo reconocen y le dice, Pedro, ¿me amas, hijo? Sí, se acordaba que lo había negado. Entonces ya la respuesta, ¿sabes por qué? Porque él, como muchos de nosotros que hemos sido bocones, contigo hasta la muerte, Jesús. Y a la hora de que fue probado, fue hasta la muerte. No, porque tenía miedo del qué dirán. Aquí ninguno, ¿verdad? No, aquí ninguno le tiene miedo al qué dirán. Es que si me empiezo a llegar a esa congregación, ¿qué va a decir mi familia? Te lavaron el cerebro ese hombre de cabeza blanca que está allá, o esa vieja que está media trastornada. Pero yo sé que eso aquí no pasa. Eso aquí no pasa. Ok, entonces empieza el Señor un proceso, porque desde que Dios te escoge, ya te tiene en la mira. Con ella o con él, yo voy a ser, mira, nueva criatura. Por eso dice el Señor, he aquí yo hago cosa nueva. Déjate procesar por Dios. Amén. Entonces, en ese proceso, él fue sanado. Amén. Y le dijo, mira, apacienta mis ovejas. O sea que tus hermanos están en la misma condición que tú, pero tú ya estás siendo restaurado. Y cuando seas restaurado, ve y restaura a otros, Pedro. Porque Dios te restaura, Dios te sana, Dios te salva. ¿Sabes para qué? Para que vayas y lo hagas con otros. Si has recibido de gracia, tienes que dar de esa gracia. Amén. Aquí no hay gente egoísta, vamos a compartir lo que Dios nos ha dado. Entonces, mira, termino de leer. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándose por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies. Hay muchos que estamos mal parados, hijos. Por eso dice la Biblia que Dios hizo al hombre recto, lo dice en Eclesiastés, pero ellos se complicaron la vida. Ayer en el retiro de liderazgo yo les hacía mención de esto. Yo no sé cuántos han jugado Twister, ¿verdad? Y ponía el ejemplo, ahorita a ver quién me ayuda. Tú, Vero, ven rapidito. Ya no está Abril está abajo. Aquí nada más, ponte para acá. Ya saben que esa tabla tiene varios cuadritos de colores y hay un reloj que se maneja, ¿verdad? Y de acuerdo a donde caiga la manecilla del relojito,
Uno le dice mano derecha azul, vamos a suponer que el azul está aquí, pie izquierdo verde, y si el verde está acá, miren lo que ella tendría que hacer. Llegará el momento, y si le digo que el pie lo ponga por acá, ¿se va a poder sostener? ¿Verdad que no? No, así hay mucho. A ver, hija, gracias, era nada más para poner ejemplo. Están mal parados por las complicaciones que tienen, y llegará el momento, mira, hijos, que cuando no estamos bien fundamentados en la roca que es Cristo, ¿qué va a pasar? La casa que se edifica sobre arena, vienen las tormentas y se cae, va para abajo. Ok, entonces, aquí dice, y matasteis al autor de la vida. ¿A quién matasteis? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por, dice, que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia los habéis hecho, como también ¿quiénes? Ay, qué mala gente, mató a Jesús. Mucha gente todavía le sigue clavando los clavos y le sigue poniendo la corona de espinas. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, es lo que hacemos. No vivimos esa generación. Pero al igual que la gente de esa generación, tenemos la oportunidad de tener un genuino arrepentimiento y permitirle a Dios que Él venga a nuestras vidas y nos restaure y nos sane y nos afirme los pies y los tobillos. Amén. Porque yo te aseguro que ese hombre cojo, después de mucho tiempo haber estado postrado en ese lugar, mendigando, después del milagro ya no fue el mismo. Y dice la Biblia que cómo entró al templo, saltando y alabando a Dios. Y tú ves entrar a la iglesia mucha gente que viene con las cargas de problemas. Y el Señor te dice, venid a mí, todo aquel que está trabajado, cansado, que yo lo haré descansar. Y hay mucha gente que del trabajo y del cansancio, el diablo le roba la semilla. Porque ya no presta atención, el enfoque ya no es el mismo, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que hace el enemigo? Robarte las fuerzas, te va a entretener todo el día. Y el faraón ¿cómo tenía a los egipcios? A los egipcios bien, a los israelitas, ¿verdad? Los pobres salían de su casa antes que amaneciera y regresaban. Hijos, nosotros podemos limitar a Dios como Israel lo limitó en el desierto. No hagamos lo mismo. Amén. El pueblo perece porque le falta. Ok, pero cuando el entendimiento llega, las acciones tienen que cambiar. Porque si no cambias, quiere decir que ya hay en ti terquedad o ya es una ignorancia voluntaria. Alguien te está diciendo, aquí está la solución al problema, y tú dices, bueno, llegará el día, ¿verdad? A los jóvenes el Señor les da un consejo. Acuérdate, joven, de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Para que cuando llegues a la edad de ser viejo, no te pesen y digan, ay, no tengo en mi corazón contentamiento, la regué, desperdicié el tiempo, pero ¿ya para qué? Decía una canción ahí, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ah? Ya malgastaste el tiempo. Vamos a Romanos 13:11. Y esta es la exhortación que el Señor nos hace el día de hoy. Y el que se estaba durmiendo no se enoje conmigo, lo dice la Escritura. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿De qué?
Y no se refiere a que estés dormido físicamente, sino del sueño espiritual, del letargo. Hay mucha gente que ya se conformó, se estancó, pues ya yo voy a vivir la vida de esa manera. Y se pierde la oportunidad de experimentar esa vida abundante. Dios nos dijo que Él nos iba a llevar de victoria, pero si no le buscas, no le vas a encontrar. Y el Señor dijo, el que me busca, me encuentra. El que me pide, recibe. Y el que y el que toca, se le abrirá. Pero si ni buscas, ni tocas la puerta, ni le pides a Dios, y hay otros que tienen el estilo de Frank Sinatra a su manera. Yo busco a Dios a mi manera. Ah, bueno, nunca lo vas a encontrar a tu manera. Porque ni es a la tuya, ni es a la mía, es a la de Él. Por eso es Dios. Por eso es Rey. Y la voluntad de Dios no es para que tú y yo la cuestionemos. Es para que tú y yo la obedezcamos. Amén. Bueno, vamos también. Por eso dice que hay muchos que duermen, no entienden lo que Cristo hizo. Por eso el Señor te dice, iglesia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Dónde está eso? Vamos a Efesios 5:14. Y levántate de entre de quiénes, dice el Señor, de los muertos. Oye, ¿cuántos de aquí estamos en medio de un panteón? No es a eso lo que se refiere Dios. La gente allá afuera que camina sin Dios, lo único que tiene es vida biológica. Pero la gente no sabe que hay una segunda muerte. Y esto no opera en la vida de los creyentes, ¿sí? ¿Están aquí? ¿Ya lo encontraron? Vamos a leerlo. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo, ¿sí? Por eso dice el Señor en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su único hijo. Pero hay una condición para todo aquel que en Él crea. Dice, no se pierda. Entonces el que no crea, ¿qué va a pasar? Se va a perder. ¿Y en dónde se va a perder? Vamos a Apocalipsis, para que corrobores lo que dice la Escritura. Capítulo 20, versículo 15. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice? Y el que no se halló inscrito. Cuando tú vas a la escuela y ya viene el mes de febrero, mes de las inscripciones comercial, obviamente tú tienes que pasar por un proceso de inscripción, tú vas, presentas los papeles y tienes el derecho después de poder presentarte ¿cuándo? Ya cuando inician las clases. Vienen los maestros con lista en mano y si tú pasaste por ese proceso dicen, José, y José tiene que contestar, presente. También el Señor tiene su lista, amigos. Por eso dice que, y los libros fueron abiertos. Y hay uno que se llama el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué va a pasar con esa persona? Será echado, dice la Biblia, o lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Mucha gente, incluso dentro del cristianismo, comienzan bien, con mucho gozo. Pero en el proceso hemos visto también que mucha gente se cansan, ¿verdad? De repente iban bien. Nos sucede muchas veces como Pedro. Pedro comenzó bien, dice la palabra que cuando Jesús le dijo, sígueme, lo dejó todo y al instante seguía a Jesús. Pero ya luego encuentras un Pedro, ¿verdad? Con Juan y todos los demás peleando una posición. Señor, yo quiero sentarme a la derecha, otro a la izquierda.
Como sucede, ¿verdad? En todo lugar, tú vienes a servir en un ministerio, vas a trabajar al lado de personas y cada quien tiene distinto temperamento. La pregunta es, ¿vas a usar eso como excusa para abortar tu proceso o vas a dejar que Dios cumpla su propósito en ti? Amén. Acuérdense del ejemplo que les puse yo con el pueblo de Israel. Entonces dice el Señor que a los que le aman todas las cosas ayudan a bien. Dios está procesando nuestro carácter. El Señor quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y sabes cómo se llama el varón perfecto? Jesucristo. Muchas veces comienzan bien, pero la gente se cansa de esperar. Y yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Qué tremendo sería para una madre que está embarazada que diga, ay, yo quiero que en 4 meses ya tener el bebé. Es que eso de estar embarazada 9 meses es un fastidio. Pues yo lo quiero tener a los 4 meses. Y a los 4 meses me presento en el hospital. Si yo hago que esa criatura me la saquen a los 4 meses, ¿va a vivir? Las cosas de Dios toman tiempo. Las cosas de Dios toman tiempo. No es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera. Es cuando hágase, Señor, tu voluntad en esta tierra. ¿De qué está hecho tu cuerpo? De polvo, tierra, somos tierra. Y decimos, en esta tierra, y nos enfocamos a la tierra que vemos. Pero todavía le llamamos Padre nuestro. ¿Que estás dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo se santifica el nombre? Yo siempre les he dicho, ¿verdad? Los que conocen mi familia, tengo 2 hijas y un varón. Si ustedes al rato ven a mi hija haciendo cosas que no deben, lo primero que dicen, esa es la hija de fulana de tal y de don fulano de tal. Yo te pregunto, ¿sería honrado el nombre mío o el de mi esposo? Tú como hijo de Dios que le llamas padre y haces lo que no debes, ¿cómo te atreves a decirle que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre. Y todavía, vénganos tu reino. La gente lo habla como una letanía, pero no conecta su mente con su entendimiento. Hágase tu voluntad, ¿verdad? En esta tierra, tal y como se hace en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? En el cielo, si no se hace la voluntad de Dios, mira que cuando no se hizo la voluntad de Dios, desterró a Satanás. Y no era Satanás, era un querubín protector. Amén. Y le dio la oportunidad de arrepentirse. No, hijo, no juguemos, ¿verdad? Porque la Escritura nos dice que Dios no puede. Ok, hay mucha gente dormida, sin expectativas. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú esperas que Dios haga? ¿Qué metas tienes? Mucha gente, si yo le pregunto, me daría la respuesta de que quieren la solución a un problema que tienen de manera momentánea, pero realmente no tienen un sueño, una meta, o no creen lo que Dios dijo que iba a llegar a ser de ellos. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, Jeremías. Jeremías, el profeta, cuando Dios le habla y le hace el llamado, le dice, Jeremías, tú vas a ser un profeta a las naciones. ¿Qué es un profeta? Es la voz de Dios, es un portavoz de la voluntad de Dios. O sea que no eran, oye, lo que iba a hacer Jeremías no era cualquier cosa. Y el otro, ay no, Señor, es que yo soy niño. Yo quiero decirte, hijos, que el Espíritu Santo dio dones a los hombres. Dice que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y si dice que ya se llevó cautiva la cautividad, tú no puedes permanecer cautivo y en un estado de esclavitud. El problema es que no te has determinado a creerle a Dios, pero Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Puede hacerte un pescador de hombres como lo hizo Pablo, porque el mejor trabajo que tú y yo podemos hacer para el Señor es arrebatarle al diablo las almas que quiere llevarse al infierno. Amén. Ayer el Señor nos hablaba y nos decía, mira, contempla la multiplicación. Y decía, en cada hijo yo he puesto una semilla. Amén. Y la semilla sabemos que cuando se siembra, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a devolver? Amén. Y dice la Biblia que el que gana almas, hijos, es sabios. ¿Cuánto quieren explotar ese potencial que Dios puso en ustedes? Amén. Los esclavos, los que tienen mentalidad de esclavos, solamente piensan o viven al día. Pues ya mañana Dios dirá.
Ok. Pedro pasó por un proceso, hijos. Él fue sanado, ¿verdad? A través del perdón. Jesús lo perdonó. Dios puede perdonarte en Jesucristo. Él no vino a condenar la humanidad. Vino a que el mundo fuese salvo por Él. Pero también quiere enseñarte. Por eso le dijo a los discípulos, vayan y hagan más discípulos. Pero no queda hasta ahí. Para que tú recibas ese espíritu de poder, ¿verdad? Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo hoy? Y yo quiero decirte que cuando el Señor venga a ti, esa hermosa presencia, tú vas a salir sanado, en libertad. Amén.